Pues bueno, antes que nada agradezco de gran forma la presencia de Rodolfo García Zamora, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que va a presentar, nos hizo pues el honor de dar apertura con la conferencia magistral Las políticas migratorias en 2021 bajo la lucha por la nación en México. Y pues bueno, el doctor García Zamora es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor investigador del doctorado en Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Comité de la Revista Ola Financiera de la UNAM, integrante de la Academia Mexicana de Ciencia, integrante de la Academia Mexicana de Economía Política en México. Entre sus líneas de investigaciones, pues bueno, encontramos su interés por la migración internacional, remesas y desarrollo regional y políticas públicas de desarrollo económico y migración. Entre los proyectos actuales que tiene, esta migración de retorno migración de retorno de Estados Unidos y políticas de apoyo a la integración y reintegración de migrantes retornados y los retos de las políticas públicas de desarrollo económico y migración ante la crisis estructural de México 2018-2024. Entre las publicaciones, tiene muchas, entre las recientes encontramos México, la nación desafiada, análisis y propuestas ante la migración y falta de desarrollo en México, por Miguel Ángel Porrúa y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Encontramos también artículos, capítulos en revistas. Uno de los artículos es contribución económica de migrantes mexicanos en Estados Unidos y en México, evidencias a favor de una agenda nacional de colaboración. Encontramos también pobreza y vulnerabilidad rural 2008-2018, impactos de las transferencias monetarias en la pobreza rural 2020. Encontramos también los migrantes mexicanos en Estados Unidos frente al COVID-19 y el nuevo proyecto de nación en México. Tiene una serie de publicaciones, pero sobre todo, pues bueno, la gran enseñanza que ha dejado todo su trabajo. Y yo ahorita, pues antes de agradecerle, de agradecerle por participar y por dar esta apertura, también quiero agradecerles por todas las enseñanzas que he tenido de él. Yo, y lo digo de manera aquí, hay dos personas que han marcado lo que ha sido mi formación. Uno, dijera el colega Renato Salas, el maestro, el sensei, Gustavo López, y también otro para mí ha sido Rodolfo García Zamora. Así es de que es un honor, Rodolfo, y pues adelante, Rodolfo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi reconocimiento al Colegio de Michoacán y al doctor Ariel por este esfuerzo de construcción de un espacio de análisis, de reflexión y de elaboración de propuestas de políticas públicas, retomando lo que decía el nuevo director del Colmich, especialmente promoviendo la participación de jóvenes investigadores. El trabajo que yo quiero compartir con ustedes es en la coyuntura actual de México, donde después del 6 de junio sigue muy claro el debate sobre el futuro del país entre dos opciones, la opción que yo sintetizo como la opción neoliberal tradicional y la opción de la otra alianza, que es el neoliberalismo asistencialista. Y en estas dos opciones de la disputa por la nación aparecen las migraciones, que son cada vez más diversas y más complejas, y aparecen con un aporte económico importante, pero aparecen bajo la dimensión del conflicto entre los países y bajo la única política de seguridad nacional. Pero en el caso de México, después de 60 años de creciente importancia de las migraciones, estas no forman parte de la agenda pública, no forman parte central de la política pública, ni tampoco de los presupuestos, aunque a pesar de todo ello, lo que yo quiero resaltar al final es cómo las organizaciones migrantes mexicanas en Estados Unidos están en un nuevo esfuerzo de reorganización y de maduración, tratando de elaborar dos propuestas muy importantes. Una propuesta de presupuesto migrante para el 2022 y una propuesta de agenda transnacional para los siguientes 20 años. Comienzo con la siguiente, por favor. Son cinco los temas que yo quiero plantear en esta participación. La primera es que en México tenemos 50 años de una intensa migración internacional
y está muy claro que esa creciente migración internacional ha sido proporcional a las diferentes crisis económicas del 76, del 82, del 94 y luego al estancamiento estabilizador del 2000 al 2021. La migración se ha convertido en una válvula de escape a los impactos de la crisis, del neoliberalismo y del Tratado de Libre Comercio. El segundo tema que quiero resaltar es cómo durante más de 35 años los migrantes mexicanos han enviado al país 450,000 millones de dólares de remesas y sin embargo esto no ha sido suficiente para reconocer y promover que las demandas y propuestas de los migrantes formen parte de la agenda pública. En el caso de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas queda muy claro cómo estos montos crecientes de remesas tienen altos costos sociales para los estados. Una despoblación creciente, el envejecimiento, la feminización y separación de las familias. Y aparte está todo el tema de la adicción de las remesas a nivel de las familias, de las comunidades y las regiones. El tercer elemento fue que en México, como en Centroamérica, pasó en los últimos 30 años, los presidentes con poca formación social y en los temas migratorios creían que iba a haber migración internacional y remesas para toda la vida. Llegó la crisis en Estados Unidos del 2007-2010, hubo una caída importante en esos años de la migración y de las remesas, y eso volvió a cuestionar lo que nosotros veníamos ya planteando 20, 30 años anteriormente diciendo que Centroamérica y México no pueden apostarle únicamente a la migración como la única alternativa que le dan a sus poblaciones. Es importante generar políticas de desarrollo. El cuarto elemento que quiero plantear es cómo crecientemente se incrementan las diferentes facetas de la movilidad humana. México se convierte en un país de origen, tránsito, destino, retorno, desplazamiento, refugio, asilo y una nueva categoría de los devueltos durante el gobierno de Trump que intentaron desde la frontera mexicana solicitar el asilo y refugio y que hoy representan aproximadamente 75,000 migrantes internacionales. En este escenario llegamos al COVID-19 con graves impactos sanitarios y económicos que vuelve a ser más complicado precisamente la situación para los diferentes tipos de migraciones y hace más complicado inclusive el manejo por parte de los diferentes niveles de gobierno. Lo más grave es que habiendo participado en diferentes esfuerzos de la sociedad civil transnacional que ha generado diferentes iniciativas de propuestas de política pública, no hay en el gobierno actual ninguna propuesta integral de política migratoria que reconozca sus 8 dimensiones y que reconozca la necesidad de la integralidad y transversalidad en el diseño de estas políticas. Y entonces, ahora que después del 6 de enero, después del 6 de junio, del resultado electoral, todos los debates son si se perdió o no se mantuvo la mayoría absoluta en el Congreso por parte del partido en el gobierno y sus aliados, de qué va a pasar con las iniciativas en términos de energía, en términos de patentes, en términos del TEMEC, pero no hay ningún planteamiento, no hay ninguna propuesta de si en el próximo Congreso las migraciones van a formar una parte significativa dentro de la agenda del Congreso y el Ejecutivo, a pesar de diferentes discursos, a pesar de diferentes narrativas muy de coyuntura, no hay ninguna propuesta seria sobre el tema de las políticas migratorias. Y es ahí donde yo quiero terminar, retomar lo que se ha planteado en diferentes centros académicos como el Colmich, la Universidad de Zacatecas, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de Guadalajara, el CIDE, el Instituto Mora, colegas inclusive de Estados Unidos, la importancia de que en México y Centroamérica se tenga la capacidad de establecer estas políticas integrales de desarrollo humano, de migración y derechos humanos que permitan revertir los impactos del COVID, los impactos de la crisis económica y que permitan integrar a las grandes poblaciones en movilidad, a las poblaciones migrantes, como una parte sustancial de las propuestas que se elaboren tanto para México como para Centroamérica, cuando parece que hoy
viene de Estados Unidos con el gobierno de Biden, la única propuesta que intenta reconfigurar lo que está pasando con el tema de la movilidad humana Centroamérica y México, pero no hay ninguna propuesta seria integral de ninguno de los países de Centroamérica y tampoco la tenemos en el caso de México. Empezamos, por favor. Entonces, lo importante fue cómo con la gran recesión en Estados Unidos se rompió el sueño de presidentes como Fox y el presidente Saca en El Salvador, que creían que iba a haber migración y remesas para toda la vida. Se rompió en el caso de México esta etapa récord del 2006, en que en promedio emigraron 500,000 mexicanos de manera indocumentada a los Estados Unidos. De hecho, el año récord fue el 2007 con 700,000 migrantes. Hay una caída significativa en las migraciones a 150,000 y hay una caída de las remesas a 21,3 millones de dólares, de tal manera que inclusive esto, aparte de generar un mayor aumento en las deportaciones y retornos, en términos académicos se generó un debate de si con la gran recesión entramos en la etapa de la migración cero y que a futuro no volvería a crecer la migración. Por parte de colegas del Colegio de la Frontera Norte y colegas como Alejandro Canales, entre otros, se dijo, no, lo que está sucediendo es una caída coyuntural, pero el motor fundamental del crecimiento de las migraciones de México y Centroamérica es la dinámica económica de los Estados Unidos. Y en el momento que se reactive la actividad económica en Estados Unidos, volverá a crecer la migración, aunque seguramente no lo hará en las mismas dimensiones ni con las mismas modalidades, considerando en el caso específico de México la profunda crisis estructural, el poco crecimiento económico y un desempleo creciente. Y en ese sentido damos un dato, del 2000 al 2010 aumentó en 10 millones la población económicamente activa, pero solo se generaron 3 millones de empleos. Y de alguna manera ese elemento es el que explica que vuelvan a darse nuevas presiones, especialmente a fines del año anterior y a principio de esto, lo que parecía que ya se había reducido de manera permanente la salida indocumentada de los mexicanos, hoy entre diciembre y mayo en Estados Unidos se convierte en una nueva preocupación de los gobernantes norteamericanos y en un tema de debate para diferentes organismos de si la tendencia es que va a seguir creciendo la migración indocumentada o como lo plantea Jorge Durán, y lo vamos a ver, que ya a mediano plazo lo que se espera es una reducción constante en la migración indocumentada porque se están generando algunas alternativas. Y si Biden logra una propuesta de legalización para 4 millones de mexicanos, seguramente se va a reducir la participación de los migrantes mexicanos como parte del universo de la migración irregular. De cualquier manera, en el caso de México, lo que nosotros veníamos analizando a partir de la gran recesión 2007-2010 era la gran vulnerabilidad económica para poder integrar a más de 4 millones de migrantes retornados con su doble carácter de deportados y retornados voluntarios ante los graves problemas de lento crecimiento de la economía mexicana, que no tenía y no tiene bases internas de crecimiento y que sigue dependiendo de la dinámica de las exportaciones determinadas fundamentalmente por la situación de la economía norteamericana. Y por eso desde el 2010 en adelante replanteábamos lo que ya veníamos proponiendo desde fines de los 90, la necesidad de reorientar la economía mexicana hacia el mercado interno, políticas de desarrollo regional y sectorial, una política nacional de empleo y una verdadera política de desarrollo. Y lo que veníamos planteando con mucha preocupación, y esta preocupación no ha desaparecido, que lo que se planteaban anteriormente y hasta ahora son políticas asistenciales para los migrantes y políticas corporativas de control, que es lo que el Estado mexicano ha ido construyendo en gran medida para responder de manera tardía y fragmentaria a las propuestas y presiones de los migrantes sobre un nuevo tipo de política económica. La siguiente. En ese contexto llegamos entonces a la pandemia.
Esta pandemia que efectivamente tiene impactos económicos traumáticos en todo el mundo, claro, a nivel sanitario, pero a nivel económico, el que haya desplomado el PIB de la economía norteamericana en -6, el PIB de la economía mexicana en -8.5 y con una pérdida de 2 millones de empleos, no cabe duda que el impacto fue traumático, al igual que en la mayoría de los países. En términos de las migraciones, esto generó que se redujera la tendencia que traían hacia un alza constante las migraciones de Centroamérica y también redujeron aún más la salida de la migración indocumentada de México. Hay que tomar en cuenta cómo el 21 de marzo del año pasado el gobierno norteamericano determinó que se cerraba la frontera para los turistas y solamente podían transitar por la frontera México-Estados Unidos ciudadanos y residentes de aquel país. Y eso lo que vino fue exacerbar efectivamente la vulnerabilidad no solamente de los migrantes mexicanos, sino de todos los migrantes que aspiraban a pasar al país vecino. Y eso lo que propició fue el COVID se convirtiera en una nueva frontera y un nuevo mecanismo de exclusión. Vinieron todas las secuelas de la crisis sanitaria y económica sobre la movilidad humana. Creo que hay una gran cantidad de trabajos en todo el mundo sobre Medio Oriente, sobre la India, sobre Grecia, sobre Marruecos. Pero en el caso de México, lo que veíamos específicamente, yo le seguí la pista a lo que pasaba aquí en Zacatecas, lo que pasaba en Michoacán y lo que pasaba en Guerrero, como en los primeros meses de la pandemia se empezó a dar una xenofobia interna en las propias comunidades. Se empezó a generar la paranoia de que los viejos migrantes que tradicionalmente se mueven en autobuses con muy deficientes condiciones, pero que van y vienen a bajo costo de Estados Unidos, eran una fuente de contagio. Y entonces esa paranoia inclusive llevó a plantear en comunidades de los 3 estados que les prohibían a sus propios migrantes que regresaban como visita o que regresaban a sus comunidades después de visitar a que no entraran porque eran portadores del virus. Bueno, todo eso lo que vino fue a profundizar los problemas de austeridad y lo que vino efectivamente fue a aumentar los graves problemas de un sistema de salud ya de por sí muy deteriorado, los impactos económicos, los impactos sociales, y en general vino a ser inviable que la mayoría de los albergues, que es una cadena nacional de solidaridad que se ha generado desde la frontera de Guatemala hasta las diferentes fronteras de México, la mayoría no pudiera enfrentar precisamente los impactos sanitarios y los impactos económicos del COVID. Y en términos del mercado laboral en Estados Unidos, en los primeros meses, la maestra Selene Gaspar y su servidor realizamos 3 trabajos el año pasado, y en uno de los primeros trabajos lo que estimábamos fue que el desempleo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos se había desplomado a un 17%. Comparado con el desempleo que se tuvo cuando la gran recesión eran 3 puntos porcentuales más. Y en aquel momento decíamos, cuidado, porque si este desempleo sigue creciendo, puede volverse a incrementar de manera significativa el retorno forzado de los mexicanos al país en las condiciones más difíciles. Y lo que resultó paradójico fue que en el contexto de la pandemia, el año pasado, las remesas que los migrantes mexicanos mandaron al país fueron las más altas de la historia, con 40,000.3 millones de dólares. Y esto era doblemente paradójico porque el Congreso y el gobierno mexicano en el 2019 y 2020 decidieron dejar sin presupuesto a 3 de los programas más importantes para los migrantes: el programa Fronteras, el programa 3x1 y el Fondo de Apoyo para Migrantes. Y eso empezó a fortalecer una hipótesis que yo ya venía trabajando del gobierno actual, como la ausencia de una estrategia de desarrollo y la ausencia de una política de Estado representan 2 de las principales grietas del gobierno actual. Adelante. Es en este escenario que aparece el resultado electoral en los Estados Unidos y aparece efectivamente su promesa de campaña y el anuncio de una nueva política a favor de los migrantes. Ya él había anunciado durante el proceso electoral que haría una propuesta de reforma integral al Congreso de los Estados Unidos, que en enero empieza a la retoma y dice: lo que yo ofrecí lo voy a mandar al Congreso, y lo envía. Y los aspectos más importantes es la posibilidad de una regularización para 4 millones de indocumentados, la posibilidad de resolver la solicitud de 650,000 Dreamer,
restablecer el derecho del refugio, respetar los programas PTS para Centroamérica, suspender de inmediato la construcción de muro, suspender la separación de familias y poner fin al programa Regresa a México y diseñar una estrategia que incida en las causas estructurales de la migración. No cabe duda que frente al gobierno que padeció el mundo con Trump al frente de Estados Unidos, eso representaba y representa un giro importante. Y es a partir de ahí que inicialmente nosotros tuvimos una actitud optimista diciendo, caramba, esto abre la posibilidad de una colaboración entre el nuevo gobierno demócrata y el gobierno de México, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, para buscar cómo colaborar en lo que se ha planteado a nivel del Foro Mundial de las Migraciones y a nivel de las Naciones Unidas, de una gestión ordenada, regular y segura. Y sin embargo, rápidamente yo volteaba a ver el gobierno mexicano actual y dije, bueno, ¿dónde está el equipo de expertos? ¿Dónde está la colaboración entre las diferentes secretarías que tenga ya una propuesta integral de desarrollo y migración como la que ha venido planteando una gran cantidad de investigadores mexicanos y un grupo muy importante de organizaciones no gubernamentales? Y todo lo que yo no veía y no veo hasta el día de hoy, ningún equipo de primer nivel que esté trabajando en esta propuesta. Y es a partir de ahí que nuevamente, como nos ha pasado en los últimos 30 años, ante el desdén que los gobiernos federales de los diferentes partidos han tenido para el tema de las migraciones, han sido las organizaciones de la sociedad civil, han sido las organizaciones de migrantes, las organizaciones sociales y diferentes académicos e instituciones educativas con la participación de diferentes iglesias, las que han estado promoviendo el tema de los derechos humanos, el tema de los albergues, el tema de llevar iniciativas al Congreso y una gran cantidad, esto hay que reconocerlo a nivel de las instituciones de educación superior, una gran cantidad de propuestas de elaboración de políticas públicas. Y es a partir de ahí que yo me atrevía ya a plantear a nivel personal, caramba, habrá la posibilidad de volver a hacer un esfuerzo como el que logramos del 2010 al 2014, que más de 80 organizaciones de la sociedad civil transnacional con todos estos actores podamos a volver a hacer una propuesta integral cuando vemos que el gobierno actual no tiene interés en hacerlo. Lo más preocupante es que no tiene interés en hacerlo, sino que con frecuencia hostiga, denigra, acusa a las organizaciones no gubernamentales, generalizando un pequeño grupo de organismos no gubernamentales que son parte de las grandes corporaciones empresariales y que forman parte de la disputa del poder con el Ejecutivo Federal y su partido, pero el Ejecutivo Federal se extralimita atacando a todas las organizaciones no gubernamentales. Adelante. En ese sentido que yo reitero mi preocupación y que eso está en mi último libro, a quien le interesa me lo puede solicitar por correo electrónico y se lo mando, cuando señalo que la ausencia de una estrategia de desarrollo económico y de migración son de las grietas fundamentales de la cuarta T. El no reconocer la importancia de las 8 dimensiones migratorias en el país y el no reconocer la importancia del sistema migratorio Centroamérica y México. O si reconocen la existencia, lo que no tienen es realmente una propuesta seria que responda a la importancia de lo que esto representa en el conjunto de la geopolítica de Estados Unidos con esta región. Y hemos visto cómo el neoliberalismo ha convertido en una enorme fábrica de pobres a México y América Latina, como ha convertido al mundo, pero estamos refiriendo específicamente a México y América Latina. Y en el caso de México, esto lo hemos escrito, lo hemos publicado bastante, como la vulnerabilidad económica y financiera de México se expresa en que le vendemos a Estados Unidos el 40% de las exportaciones, le compramos el 47% de todo lo que compramos en el exterior. Y a partir del TEMEC, que es la nueva versión del Tratado de Libre Comercio que empezó a funcionar el 1 de julio del año pasado, lo que se ha refuncionalizado es la dependencia y la situación de asimetría con aquel país. Y viene el tema, los problemas macroeconómicos con los que llegó este gobierno socialdemócrata, que le entregan el país con una deuda de más de 11 billones de pesos, que es la más alta de la historia y que representa el 50% del Producto Interno Bruto. Y luego viene el tema de que creíamos que el nuevo gobierno ya tenía una estrategia de desarrollo, que no la tenía y no la tiene,
Y entonces se va a lo que sería el fundamentalismo macroeconómico del neoliberalismo. Y esta no es una cosa ideológica, es una cosa de técnica macroeconómica, pero que implica una definición política. Y el equipo central del gobierno actual se fue por la austeridad neoliberal. Y en lugar de ver ejemplos como de China, como de Corea, en lugar de ver ejemplos como Alemania y Japón, como Dinamarca, donde el Estado desarrollador con inversión pública se convierte en el principal detonador del desarrollo económico, se ha ido en hacer de la austeridad la marca de su gobierno. Y entonces lo que hemos visto que los presupuestos 2019-2021 y el proyecto para el 2022 es igual, siguen apostándole a la austeridad en lugar de plantear, como lo ha hecho China durante la pandemia, la Unión Europea y Estados Unidos, que el Estado se ha convertido el principal detonador de la recuperación económica y el crecimiento a partir de la inversión pública. Bueno, todo esto ha generado más problemas en el lento avance del gobierno actual, junto con los graves problemas de enfrentamiento con el sector burocrático del Poder Judicial, evidentemente con la pugna permanente con toda la enorme y onerosa burocracia del sistema electoral, y por otra parte también una situación de pugna y colaboración con el sector financiero nacional e internacional. Y desde el punto de vista de la seguridad nacional, algo muy preocupante, que la Guardia Nacional en la práctica de facto la ha convertido en la patrulla fronteriza para mantener los compromisos con Estados Unidos de la seguridad de frontera norte y frontera sur. Siguiente, por favor. Plantear, después casi de 3 años de gobierno, que es viable una nueva estrategia de desarrollo nacional, es una quimera o un reto colectivo. Bueno, yo les digo, yo me siento decepcionado. Yo voté en el 2018 pensando que después de ser parte de más de 300 investigadores en México, que desde 1994 cada año hemos venido haciendo un seminario y cada 6 años hemos hecho una propuesta de un proyecto alternativo económico para el país, que hay cerca de 100 libros generados por este colectivo de 300 docentes coordinados por José Luis Calva y Julio Bolvini. Y creíamos que todo esto, o una parte importante de esto, se iba a tomar las propuestas que diferentes colectivos de la UNAM han hecho, pero llega el gobierno y no tiene una propuesta alternativa. Bueno, vimos el proceso electoral en México el 6 de junio y después de 6 meses de campañas muy intensas, no hubo ningún debate serio en términos de estrategia de desarrollo económico nacional. No hubo por parte de ninguna de las dos alianzas una propuesta diferente en la conducción económica del país. Prácticamente, de facto, lo que se estaba viendo es más neoliberalismo, menos neoliberalismo, o lo que yo llamo neoliberalismo salvaje de la alianza de PRI, PAN, PRD y el neoliberalismo asistencialista de Morena y sus aliados. Desde el inicio, cuando este gobierno inicia, fue muy claro cómo había un gran acuerdo con el gran capital mexicano, cuando espacios tan importantes como el jefe de gabinete pertenecían a un prominente inversionista del Grupo Monterrey, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Rural, que obedecían a representantes directos de los grandes sectores corporativos y no obedecían a dirigentes sociales o a investigadores que tenían 40, 50 años trabajando sistemáticamente el tema de políticas públicas. Y en la práctica lo que hemos visto es la permanencia del mismo modelo económico y hacendario con una profunda crisis, y esto ha profundizado la adicción al capital extranjero, a la inversión extranjera directa, y lo más preocupante, algo que ratificó el Ejecutivo Federal el pasado jueves, que no va a haber reforma fiscal en los próximos 3 años para el país, lo que querrá decir entonces que seguirá la austeridad, el lento crecimiento, la falta de empleo, y seguramente van a seguir creciendo las tendencias de la migración indocumentada a los Estados Unidos, por lo menos a corto plazo, salvo que hubiera una amnistía, que hubiera una legalización para 3 o 4 millones de migrantes mexicanos indocumentados, y esto podría avanzar en lo que ya Jorge Durán ha planteado como una tendencia a mediano plazo a la caída de la migración indocumentada.
En términos de los planes nacionales de desarrollo, de acuerdo a la normativa mexicana, el presidente de México, una vez que entre en funciones, al año siguiente tiene que ya dar a conocer su plan de desarrollo. En el caso de México, en 2019, de facto se presentaron dos planes, uno pequeño, muy ideológico, muy socialdemócrata, muy igualitario, elaborado directamente por el Ejecutivo Federal, y el plan de desarrollo macroeconómico técnico totalmente neoliberal, tradicional, elaborado por Carlos Ursúa, lo que ya hablaba que había contradicciones entre ellos y que a los 6 meses, quien era el secretario de Hacienda renunció para irse a la institución de educación superior privada, de donde venía, y donde amenazó que iba a trabajar el plan económico para el siguiente gobierno en el 2024 y donde seguramente lo estará haciendo. Es a partir de allí, en este escenario, que en el Plan Nacional de Desarrollo, en lo que el presidente López Obrador decía para el tema de migración, había dos elementos importantes. Él prometía que en el Plan Nacional de Desarrollo para el 2024 la economía mexicana estará creciendo a una tasa del 6% del Producto Interno anual, lo que es una tasa muy elevada, y el otro elemento que para el 2024 en México se acabaría la migración como necesidad. Yo como economista que tengo más de 45 años trabajando en estas áreas, digo, esto es imposible por lo que estamos viendo. La economía mexicana no va a poder crecer a una tasa del 6%, y me parece un exceso decir que para el 24 ya no habrá necesidad de emigrar porque en México va a haber empleos para todos. Y sin embargo, entonces lo que yo resaltaba es, ante la ausencia total de la temática migratoria, de las propuestas en las cuales participamos muchos académicos del 2010, 2012, 2014, 2016, muchas de las cuales llevamos al Congreso, llevamos al Senado, llevamos a diferentes dependencias, pero ni en los gobiernos actuales ni en los actuales se convirtieron realmente en política pública. Decíamos, caramba, qué diferencia, qué falta de sensibilidad o qué ignorancia de no tomar en cuenta lo que está haciendo la sociedad civil, organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, organizaciones de migrantes, y qué poco reconocimiento al trabajo científico de los académicos de las diferentes instituciones del país. Adelante. Viene el proceso electoral 2021, se estaban disputando 15 gobernaturas, la renovación del Congreso Nacional. Y entonces lo que yo veía al principio del proceso electoral era lo que se está buscando es modificar la correlación de fuerzas políticas en las diferentes regiones, en el norte, en el centro, en el sur del país, y modificar la correlación de fuerzas. Todos los sectores opositores al gobierno actual decían hay que buscar que Morena pierda la mayoría absoluta para que no pueda seguir modificando las leyes y no tengamos que estar promoviendo una guerra de amparos aliados con el sector judicial, con el Poder Judicial, que es un gran beneficiario y es el gran muro del neoliberalismo que ha estado frenando las tibias iniciativas en términos energéticos y las tibias iniciativas del Ejecutivo Federal. Y entonces ya me quedó más claro durante el proceso electoral que lo que se estuvo disputando eran las dos opciones actuales que presenta el país: regresar al neoliberalismo salvaje del PRI y del PAN de 1982 al 2018, o en el 24 seguir con este neoliberalismo asistencialista de los grandes programas de transferencia de ingresos para ancianos, para jóvenes, para Sembrando Vida, que yo he denominado que son programas para generar el ejército electoral de reserva del partido oficial Morena. El ejército electoral de reserva, porque a través de las transferencias de ingresos lo que se intenta es controlar un amplio sector de la votación de la tercera edad y captar una amplia votación, por lo menos entre 2 y 5 millones de los nuevos electores de la juventud. Está muy claro en el caso actual de la economía mexicana cómo se depende fundamentalmente del TEMEC y de la reactivación de la economía norteamericana, y se depende de la entrada de la inversión extranjera como la clave de la economía mexicana. Pero no depende de la inversión pública, no depende de que haya políticas regionales y sectoriales que no se tienen. Y es en ese contexto cuando
frente a lo que parecía que se desplomó la migración, como cayó de manera significativa 250,000 migrantes indocumentados en promedio en los últimos años, es que las remesas mexicanas siguen creciendo. En 2018, 33,000 millones de dólares, 19, 36,000, 2020, 40,000, y para el 2021 hay una disputa de si van a crecer entre 43 y 46,000. Yo me quedaría 44,500 millones de dólares, que se convierte en la fuente más importante de divisas para el exterior, pero sin tener esa estrategia de desarrollo y sin tener las políticas migratorias que deberían y deben formar parte de una verdadera estrategia integral de desarrollo para el país. Siguiente. La parte del voto, la parte de la participación electoral de los migrantes. En el 2005 hubo una reforma constitucional para permitir que los mexicanos residentes en el exterior votaran. Se aprobó en lo general, se dijo que se hicieran estudios, que se hicieran investigaciones para ver cuál era la modalidad. Personalmente me tocó la suerte de formar parte en el 2013 junto con el doctor Jorge Durán y la doctora Leticia Calderón, entre otros, del Comité Técnico para la Elaboración del Voto. Los expertos en Derecho y en cuestiones digitales de la UNAM determinaron que el voto electrónico junto con el resto del equipo era la mejor alternativa viable y segura, que se podía emitir 3 millones de credenciales en Estados Unidos con 30 millones de pesos. El IFE en aquel momento se comprometió a elaborar una ley electoral, llevarla al Congreso y al Senado para que esto se hiciera real, y con el pretexto de que era demasiado caro gastar 30 millones de pesos en la credencialización de 3 millones de mexicanos, cuando ya los mexicanos estaban volviendo a recuperar la cantidad creciente de envío de remesas, se desechó la emisión de credenciales y se desechó lo del voto electrónico. En la práctica, mi hipótesis es que hubo realmente un complot, como dice el Ejecutivo. Fue una decisión colectiva de todos los partidos políticos, de la institución burocrática electoral, de evitar que votaran los migrantes desde el exterior, porque ellos ya se habían ido y porque su voto podía contaminar la correlación de fuerzas que tradicionalmente tenía y tiene la clase política hasta el momento, donde parten que los migrantes están fuera y que 8 o 10 mil votos como los que votaron el 6 de junio no alteran para nada los resultados, ni siquiera a nivel de las entidades federativas, y dejaron el voto postal como el voto dominante, como el mecanismo dominante, siendo que es un voto lento, engorroso, burocrático, y que lleva a que los migrantes renuncien realmente a ese trámite para poder ejercer su derecho ciudadano. Adelante. Lo que vimos finalmente, lo que hemos visto ha sido procesos electorales a nivel de las presidencias de la República y de los congresos estatales sin migrantes y sin políticas migratorias. El discurso del IFE, ahora INE, ha sido que están haciendo iniciativas para el voto de mexicanos en el exterior, pero han seguido las trabas para la credencialización masiva, y entonces lo que surge es esta doble contradicción. El Ejecutivo actual, como Vicente Fox, trágicamente sigue repitiendo que los migrantes son unos héroes. Un senador del PRI hace un mes se atrevió a plantear que en el Senado mexicano pongan con letras de oro los migrantes mexicanos son unos héroes, pero siguen excluidos de las votaciones y siguen excluidos de la agenda pública, de las políticas, de los programas y de los diferentes proyectos. Fue patético, 11,000 votantes de un universo de 12 millones de mexicanos que están en Estados Unidos los que votaron, y el 80% de ellos lo hicieron a nivel postal. Todo ello queda muy claro la importancia de reformar al INE, pero no solamente reformar la ley electoral, hay que reformar toda la burocracia, pero también hay que reformar toda la clase política, que finalmente es una clase política que funciona de acuerdo a sus propios intereses corporativos, gremiales, de espalda a la ciudadanía y de espalda a los migrantes. La gran pregunta es quiénes son las organizaciones sociales no partidarias, o si dentro de los partidos existen fuerzas sociales dispuestas a plantear el cambio desde adentro, el cambio en el Congreso, el cambio en el INE, el cambio en toda la institucionalidad del Estado mexicano. Y quizá ese sea un tema muy importante dentro de este espacio de reflexión
¿qué tan factible será que se realicen un nuevo tipo de políticas migratorias que tomen en cuenta las 8 dimensiones de la movilidad humana sin que se dé una modificación sustantiva del Estado mexicano? Adelante. El resultado electoral está claro: Morena perdió la mayoría absoluta, gana 11 gubernaturas, pierde 9 delegaciones en una guerra intestina que hay al interior de Morena. Parece que es la guerra pre-candidaturas del 2024 entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Habrá una nueva correlación de fuerzas, muy poco diferente. Se perdió la mayoría absoluta, pero Morena puede con sus alianzas volver a la mayoría absoluta, y entonces la alianza opositora dirá: seguiremos nosotros con la industria de los amparos y estaremos bloqueando cualquier iniciativa que saque esa mayoría. Entonces, tal parecería que lo que vamos a tener en el Congreso y en el país va a ser una lucha permanente entre esta alianza de la derecha con la alianza socialdemócrata. Lo digo de manera muy simplista para simplificar, puede haber matices entre quienes compongan una y otra. Lo que me queda claro es nuevamente la exclusión de los migrantes. Y entonces, ¿realmente se logrará la reforma del INE? Está muy claro cómo la alta burocracia del INE, cada uno de sus integrantes cobrando 300,000 pesos mensuales, están totalmente identificados con la primer fuerza. Ellos no tienen ningún interés en que se modifique el INE ni que se modifique la ley electoral, y realmente tampoco les interesa que se integren los 12 millones de migrantes como electores, salvo que para mantener su estatus de privilegio excesivo tengan que hacerlo. Pero mi preocupación va más allá de la parte electoral. Yo me temo que la clase política en su conjunto no tiene el interés de integrar a los 12 millones de mexicanos en Estados Unidos como verdaderos ciudadanos en el diseño de las políticas públicas a nivel federal y a nivel de los estados. Siguiente. Esto es importante. Cuando el año pasado nos tocó participar con cerca de 45 organizaciones de migrantes zacatecanas que ya tenían una relación muy importante con otras 4 entidades de migrantes, entre ellas de manera muy importante los michoacanos, donde Arriola y Paco Moreno son 2 líderes históricos de los michoacanos en Illinois y en California, y donde elaboraron lo que se publicó como el Manifiesto Migrante a la Nación. Y en este Manifiesto Migrante a la Nación que publicaron en abril del año pasado desde Estados Unidos, dicen: lo que nosotros queremos que el país, el Estado mexicano, las fuerzas políticas reconozcan cómo durante más de 30 años hemos mandado 450,000 millones de dólares que han sido fundamentales para mantener al país, pero sin embargo nos han mantenido fuera de la agenda nacional, fuera de las políticas y fuera de los presupuestos. Y a partir de allí, cuando ya el gobierno actual llevaba año y medio al frente del Ejecutivo Federal, empiezan a cabildear para que las dependencias federales establezcan contacto con ellos. Y en octubre, noviembre se establecen las primeras reuniones con Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y un tercer elemento importante en esta fuerza de zacatecanos, michoacanos, y que ahora son más de 15 de 15 estados que tienen ya cerca de 100 organizaciones de migrantes mexicanas en Estados Unidos, fue que el 24 de febrero el Tribunal Federal Electoral aceptó la acción afirmativa para que los migrantes tuvieran un trato como una población mexicana vulnerada en el exterior y tuvieran una participación segura en las plurinominales. Pero rápidamente los partidos empezaron a manipular diciendo que podían ser migrantes o personas vinculadas con los migrantes. Los migrantes hicieron una guerra legal para echar abajo. Luego viene la segunda estrategia de los partidos políticos de meter candidatos y candidatas cachirules, y los migrantes desde Estados Unidos una segunda estrategia legal para echarlo abajo. Y finalmente, ya en la recta final del pasado proceso electoral, efectivamente defender los pocos lugares que ganaron los migrantes. Al final de 500 migrantes, lograron llegar 9 migrantes mexicanos al próximo Congreso, que son muy poquitos, pero marca una etapa histórica que por vez primero habrá una pequeña bancada
que podrá llevar directamente lo que son las propuestas, lo que son las iniciativas, y que tendrán que aprender todo lo que es la técnica parlamentaria en términos de alianzas, en términos de cooperaciones y en términos de técnica jurídica parlamentaria. Adelante. Rodolfo, perdón, tenemos 5 minutos aproximadamente. Yo voy a decir que me pasen varias y para irme ya al remate. Pues ya pasamos esa, total. Creo que se van a quedar ustedes con la presentación y la pueden ver en su casa. Pasamos esa también. Lo más importante es como lo que ahora son cerca de 100 organizaciones migrantes de estos 15 estados y donde hemos estado colaborando con ellos, no solamente ahora. Yo a Arreola y Paco Moreno los conozco por lo menos de hace 30 años y creo que hemos aprendido colectivamente unos de otros. Están armando esta propuesta. El primer elemento de la propuesta dice: coincidimos en que se requiere un nuevo tipo de políticas de desarrollo para las regiones y sectores de donde salen los migrantes. 2, se requiere una política integral de desarrollo económico para el país, pero en especial para las zonas de alta migración internacional, altas zonas de retorno y para frontera norte y sur. 7, se requiere considerar efectivamente en la política social que tome en cuenta todo el tema de la movilidad humana con sus 8 dimensiones, con 4 propuestas: empleo, alimentación, salud, educación y vivienda. 5, se requiere integrar la Secretaría de Movilidad Humana como parte de la nueva arquitectura institucional del Estado. Siguiente. Se requiere que esto tenga su inclusión dentro del Congreso con todo el apoyo presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda, y que lo ideal sería que a partir del programa de egresos de la Federación 2022 ya tuviera ese respaldo. Se requiere 6, una reingeniería en los servicios en los consulados mexicanos, capacitación y profesionalización, e incrementar significativamente los recursos para dar suficientes atenciones y de calidad a los migrantes. 7, se requiere una política binacional de salud. 8, se requiere una política binacional educativa. Y pasamos a la siguiente. Aparte de la política binacional educativa, se requiere todo el tema de la migración de retorno, donde el colectivo de migrantólogos del Colegio de Michoacán, el doctor Ariel y el doctor Gustavo López y su servidor, colaboramos en una propuesta nacional de un programa de apoyo para la reintegración integral. Bueno, eso sigue vigente. Se requiere restablecer la mecánica del programa 3x1, aunque se le cambie de nombre, pero después de haber financiado más de 30,000 proyectos comunitarios en el país, por cuestiones políticas ideológicas, no se le puede desaparecer. Y la última, 11, la siguiente lámina, está el tema de lo que los migrantes en Estados Unidos, a pesar de la crisis, quieren seguir haciendo pequeños proyectos sociales, pequeños proyectos productivos con y sin el 3x1, y me parece que en la Academia Mexicana y en las organizaciones sociales hay muchas iniciativas como para avanzar en lo que yo llamo la economía social transnacional, y que esto se puede canalizar a través de Hacienda, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, de Bienestar y de Educación. Siguiente. Pasamos esa. Rápidamente, y con esta voy a terminar. Simplemente llega el gobierno de Biden dice: aquí está nuestra propuesta integral, la mandamos al Congreso, la pelota va a estar en el Congreso, va a depender si tenemos la fuerza suficiente para lograr el tema de la legalización de 4 millones de migrantes, el tema de refugio, el tema de asilo, si ya en definitiva no se crece el muro, ¿qué va a pasar con los TPS de Centroamérica? Y para el tema de las raíces estructurales, está muy claro cada vez más con las participaciones de Kamala Harris, de que la visión que tiene Estados Unidos no es una visión de desarrollo humano integral, es la visión de los negocios en Estados Unidos, en Centroamérica. Y a mí me preocupa mucho que inicialmente, cuando vimos el primer documento de Biden, se decía que iba a haber $4,000 millones para promover el desarrollo en América Latina en los próximos 4 años. Y finalmente lo que dice: no, lo que hay son 861 millones. Lo demás se va a utilizar para fortalecer lo que es un sistema de control de fronteras, los sistemas de vigilancia de los temas migratorios, la modificación de los sistemas judiciales, la modificación de los sistemas de la lucha contra la corrupción.
Y finalmente, ahora que Kamala Harris estuvo la semana pasada en Centroamérica, anuncian que lo que tienen para el tema económico son 310 millones de dólares, y luego al día siguiente aparece una noticia internacional que entre España y otros gobiernos y organismos están aportando otros 100. Toda la visión que tienen, incluso Kamala Harris dijo, queremos poner que Microsoft y Mastercard sean empresas promotoras del crecimiento y del desarrollo de América Central. Y a partir de ahí, el segundo elemento es que en el caso de México, después de haberle pedido a la Comisión Económica para América Latina que quisiera el equivalente de un plan Marshall para el sur de México y Centroamérica, que la CEPAL haya hecho la tarea, que a mediados del 2019 dijera, aquí está la propuesta nunca se ha presentado públicamente, no se ha analizado en el Congreso, el Ejecutivo no la ha tomado en cuenta. Los 3 países de Centroamérica la han hecho a un lado y están negociando solamente con los temas concretos que los representantes del gobierno norteamericano están planteando. Tal parecería entonces que específicamente en el caso de México, que es el que conozco mejor, no obstante la contundencia de los 40,000 millones de dólares de remesas, los 12 millones de mexicanos, los 38 millones de personas de origen mexicano, los migrantes no forman parte de la agenda política nacional, de las políticas públicas y de los presupuestos. Pero los migrantes tienen más de 50 años luchando por sus derechos, luchando por sus comunidades. Y es ahí cuando yo resalto este importante nuevo esfuerzo en el cual hemos venido colaborando diferentes académicos y diferentes organizaciones sociales como Gaspar Rivera desde la Universidad de California, Xochitl Bada en Illinois, de que están armando lo que decir, aunque no nos la aprueben, pero queremos que se discuta nuestra propuesta de presupuesto migrante. Y será histórico que estos nueve diputados migrantes a través de la Comisión de Migración, por lo menos en el Congreso, digan, escúchenos, queremos que se debata nuestro tema del presupuesto migrante, como importante es que estos 11 temas de la agenda transnacional, pueden ser más o pueden ser menos, empiecen a ser un punto de partida de una amplia alianza de sectores que no necesariamente ni estén peleados ni estén subordinados con el gobierno, pero que no nos quedemos en esa disyuntiva. Neoliberalismo salvaje, neoliberalismo asistencialista. Yo, por mi parte, como investigador, seguiré trabajando vinculado con estas organizaciones, en comunidades de origen y con las organizaciones migrantes, en una estrategia de desarrollo humano integral, migración y derechos humanos, que nos va a llevar otros 40 años. Seguramente que no los cumpliremos, ya estaremos fertilizando la tierra, pero de ahí la riqueza de este espacio que se está promoviendo desde el Colegio de Michoacán, y por parte del tándem del doctor Ariel y el doctor Gustavo López Castro, generar una nueva generación de migrantólogos en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos, articulados con las organizaciones sociales, con las organizaciones migrantes, y estar discutiendo, estar debatiendo, pero estar planteando diferentes propuestas, iniciativas que nos hagan plantear no solamente decir que otro mundo es posible, otro tipo de política económica es posible diseñar un nuevo tipo de política migratoria que forme parte de una verdadera estrategia de desarrollo, de bienestar, de equidad y de seguridad humana. Pero eso implica efectivamente ir promoviendo nuevos actores sociales, nuevas alianzas y tener la fuerza política para hacerlo. Este es un espacio de reflexión, este es un espacio de debate, el tiempo siempre es tirano, pero a través de las redes, a través del correo electrónico y a través de los conversatorios virtuales, seguiremos aprendiendo entre todos y ojalá todos tengamos la disponibilidad de seguir aprendiendo y colaborando con las organizaciones migrantes. Enhorabuena para el Colmich y para el doctor Ariel con esta iniciativa. Buen día y mejor Congreso para todos. Bueno, pues qué mejor, insisto, que haber dado apertura a este congreso, ahora sí que banderazo de salida con esta presentación, que insisto, además es una presentación por parte de un académico que se ha vinculado
con la política pública, política migratoria, que se ha vinculado con organizaciones de sociedad civil. Pues bueno, qué mejor que hacerlo. Muchas gracias, Rodolfo. Por ahí tenemos ya en redes sociales, nos han señalado que si les podemos pasar tus datos porque le interesan conectarse contigo, Rodolfo, para alguna cuestión que tú comentabas, no en un sentido de decir, sino de decir eso, así no, sino que coinciden contigo y les interesaría ampliar como algunas situaciones por parte de Chiapas también dan gracias por este evento y sobre todo pues por tu ponencia, por esta gran forma de dar apertura. De aquí tenemos una pregunta del colega Philippe Schaffhauser, que señala y dice: estimado Rodolfo, gracias por la calidad de tu conferencia. Una pregunta se me ocurre hacerte, dice: ¿por qué íbamos a pensar que con la llegada al poder de AMLO y Morena iba a desaparecer el neoliberalismo? Dice, porque el creer en la esperanza de una alternativa política y socioeconómica a través de este suceso electoral nos volvió ciegos e ingenuos. Zizek afirmó en una conferencia de prensa hace algunos años: es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo y su forma actual, que es el neoliberalismo. Dice, me gustaría conocer su opinión al respecto. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de quienes estamos aquí en el panel. Ya todos tienen activada o su micrófono. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Si no la hacen, pues ahorita damos paso a Rodolfo con esta pregunta en lo que se van animando con en términos de por qué fuimos ingenuos, había por una parte la aspiración de quienes teníamos ya 36 años permanentemente dándole seguimiento a lo que pasó entre el modelo sustitutivo de importaciones y el establecimiento del neoliberalismo. Y yo les comentaba que formo parte de 300 investigadores del país, de universitarios por un proyecto alternativo de nación, que desde el 94 hemos hecho el esfuerzo sistemáticamente cada año y cada 6 años de armar una propuesta para que el nuevo gobierno, independientemente de quién sea, nosotros hemos sacado 12, 15, 18, 24 textos y decir, aquí hay una propuesta de política económica alternativa para el país a todos los niveles. Y entonces nosotros, ese elemento de que habíamos venido colaborando con propuestas. Segundo, que López Obrador tenía 18 años escribiendo y publicando que él estaba en contra del neoliberalismo y que él iba a promover un nuevo proyecto de nación totalmente distinto. Y entonces a partir de eso, y pensando que la integración del gabinete iba a ser precisamente de líderes sociales, de personas con experiencia, con una perspectiva de desarrollo regional, desarrollo sectorial, que iba a convocar a gente muy reconocida en el tema de la academia, pero con experiencia en la administración pública, fuimos efectivamente románticos y quizá con una aspiración implícita personal de decir, caramba, 36 años de neoliberalismo en México han sido demasiado, hay propuestas, hay iniciativas, hay sectores, hay la voluntad, pero fuimos ingenuos, yo lo acepto, de la contundencia, de la lógica del poder del capitalismo global y del capitalismo mundial, y cómo ese capitalismo se impone por encima precisamente de lo que muchas de las veces dicen los candidatos de oposición durante el proceso electoral y lo que han hecho. Y esa reflexión a la que nos invita el colega yo creo es muy importante cuando digo yo personalmente me resisto a no quedarme entre neoliberalismo salvaje y neoliberalismo asistencialista, sino no ser ingenuo que el enemigo que tenemos es el capitalismo global, las grandes corporaciones y las alianzas que tiene con el capitalismo nacional y cómo el Estado mexicano finalmente, como todos los estados, se subordina a esos macropoderes. Pero que eso no nos limite a hacer pequeños trabajos de colaboración, inclusive en las pequeñas comunidades donde salen los migrantes o en los municipios, en los 3 niveles de gobierno. Pero creo que ahí hay una pedagogía efectivamente de la política y una pedagogía del activismo, que no nos vuelvan a chamaquear, porque de lo contrario, efectivamente hay un costo hasta anímico, y de alguna manera nosotros somos la generación que está de salida. Y lo importante es que este tipo de ingenuidades que las compartamos con los jóvenes investigadores que tengan el compromiso de vincularse con las organizaciones migrantes y decir, yo quiero escarmentar y no ser tan ingenuo como ese investigador que va de salida
y ojalá que las pequeñas cosas que vayamos haciendo las tengamos con un margen de mayor objetividad, con mayor claridad de lo que representa precisamente la capacidad de todas las personas que los llegan a los espacios de la gobernatura y a los espacios de la presidencia del país. Yo no sé cuál ha sido mayor la decepción, si la que sufrieron los michoacanos con la persona que se va como gobernante, o la que teníamos en México de quien pensábamos que iba a plantear una propuesta de un proyecto post-keynesiano y socialdemócrata y que se quedó en un proyecto neoliberalismo asistencialista. Enhorabuena y reitero mi agradecimiento y mis buenos deseos para esta iniciativa del doctor Ariel y del Colegio de Michoacán. Ánimo. Muchas gracias, Rodolfo. Entonces, pues yo creo que, como bien señalas, el tiempo es bastante tirano, y en ocasiones, pues bueno, a quienes nos toca moderar las mesas también es bastante, pues injusto que nosotros somos los que decimos tiempo, pero agradecemos bastante y pues bueno, a nombre del Colegio de Michoacán, a través del Centro de Estudios Rurales y el Observatorio Regional de las Migraciones, pues otorgamos la presente constancia que te le estaremos haciendo llegar, junto con otro pequeño obsequio que por ahí tenemos, que es, lo señalo, son una artesanía por parte de una colega, compañera, amiga, la araña madrina, es una artesana, sobre trabajos de cartonería. Por ahí te lo haremos llegar, Rodolfo. Pues otorgamos la presente constancia a Rodolfo García Zamora por su participación con la conferencia magistral Las políticas migratorias en 2021 bajo la lucha por la nación en México, en el marco del segundo Congreso Internacional de Estudios y Trabajos para las Migraciones y Movilidades Contemporáneas, Políticas de Contención, Tránsito, Retornos y Expulsión, llevado a cabo los días 17 y 18 de junio. Firman tu servidor, Ariel Mojica, coordinador del Congreso, y también la maestra Porfiria Bustamante de la Cruz, coordinadora también del Congreso. Entonces, pues sin más, Rodolfo, te agradecemos mucho este tiempo y pues nos estamos por ahí viendo, Rodolfo. Para quienes nos están siguiendo en redes sociales, les comentamos, vamos a hacer una pausa, vamos a terminar ahorita la transmisión en vivo que se está haciendo e inmediatamente después vamos a dar apertura a la siguiente mesa, ya en otro, digamos, dentro de la misma página del observatorio, pero ahorita regresamos.